Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hoy en el podcast estoy charlando con Marty Smith. Marty es una colombiana que vive ahora en North Carolina, acá de Estados Unidos. Ella es entrenadora bilingüe, entrenadora personal y veterana de la Fuerza Aérea. Y además es autora. Su nuevo libro, que ya lleva en lanzamiento ya más de un año, se llama La resiliencia nutre el alma y de eso vamos a estar hablando hoy y también de su proceso como autora. Y primeramente aquí, bienvenida Marty al podcast. Gracias, Kendra. Un placer, un honor estar aquí para compartir una misión, un llamado de Dios que verdaderamente cuando me lancé a escribir un libro era para ponerlo en Amazon y ya, pero decidí traducirlo a español, y he domado mejor el inglés que el español, así que si digo bestialidades es por no, no No, estar. las dos, porque las dos llegamos viviendo tal vez más tiempo, vivimos más tiempo en Estados Unidos que lo que vivimos en Colombia. Entonces, si tenemos ahí palabras inventadas o si decimos alguna palabra en inglés, la audiencia puede saber el por qué. Te entrevisté ya hace más de no, tal vez hace un año, exactamente por ahí, cuando lanzaste tu libro en diciembre del 2022 en inglés y ya recientemente lo traduciste al español. Entonces, cuéntanos un poco sobre cómo es ese proceso de ser autora y luego ya después voy a hacerte otras preguntitas. Pues yo me lancé más allá, no, es que me despegué al fuera de la zona de confort para escribir una cosa que verdaderamente yo no sabía. Pensé que tenía que ser William Shakespeare para escribir un libro, pero siempre he tenido como esa desesperación de expresarme desde chiquita, porque a mí me dijeron desde los 7 años que yo era un error. Y entonces ahí se me agarró ese espíritu de preguntar, hacer muchas preguntas. Eran muchas preguntas y como que la gente no le gustaba que yo preguntara tanto porque yo era chiquita y tenía que obedecer a los adultos, pero eso me despertó unas ganas de aprender. Y creo que, mi salvavidas en tanta mudanza, porque me he mudado 49 veces, fue eso, de aprender a preguntar y ajustar el ambiente que estaba para yo acoplarme a eso. Pero no, yo no me había dado cuenta de nada de eso, hasta hace 60 años, o por 60 años duré así, en esa forma, pero llegó la pandemia y ahí fue cuando dije: "Okey, yo no quiero repetir todos los traumas de antes, porque cuando uno está haciendo nada, tu mente se va por un Oh, camino sí. muy erróneo. Y entonces empiezas a pensar y a obsesionar con cosas que ya no puedes controlar. Y con la pandemia no necesito acordarles a todo el mundo de los relajos del mundo que estaba. Entonces yo dije: "Okey, voy a tomar cursos, voy a entretenerme, voy a aprender algo distinto", y de repente escuché empoderada, lanzarse fuera de la zona de confort, cómo decir no, y yo dije: "No, es que yo necesito todas estas herramientas, ¿por qué no las he usado? Ya estás para retirarte, niña, ponte las pilas y arranca con todo tu espíritu para lograr algo que valga la pena". Yo no pude tener hijos y quiero tener un legado o dejar un legado de dejar esperanza, especialmente a esas personas que han escuchado cosas similares a lo que yo escuché, de que no debemos rendirnos, que lo único que controla lo que controla
somos nosotros cómo respondemos, cómo reaccionamos. Y si no sabemos manejar ese vehículo de emociones y todas esas creencias limitantes y una cantidad de términos que yo ni idea qué era lo que me estaban diciendo, pero los apliqué y salió el libro. Y cuando salió el libro, también tuve una transformación física. Entonces era cuerpo, mente, corazón. Y entonces todo empezó como a alinearse, empezaron a abrirse puertas, ventanas y Dios me ha bendecido de una forma increíble. Y no pensé jamás en mi vida que fuera a ganarme premios por el libro. Y he ganado 4 premios solo con la versión en inglés. Oh, okey, la versión en español uno, pero los otros 3 fue en inglés. Y viajé a Inglaterra para recibir un premio humanitario de mujeres de corazón. Yo dije: "Se chiflaron la gente, ¿cómo es que es posible?". Aún así, diciendo eso de que no pude, no sé, se equivocaron, pero ahora ya tengo las pilas puestas, como dije, y sigo adelante, y ahora quiero es salir a dar el mensaje global, y eso es lo que está pasando. No, buenísimo el resumen de tu año, o sea, un año pues lleno de aprendizajes desde que lanzaste el libro y pues muchos aprendizajes también antes de eso, porque Sí. tu vida en los últimos, ¿qué dirías? Como 5 años. ¿Cuándo fue que empezaste todo lo de volverte Hace entrenadora? 3 años. Hace 3 años. Entonces, ¿a qué edad tenías? En este caso sí es importante la parte de edad. ¿Por qué? Porque Ujú. la gente a veces piensa que si está muy mayorcita, no es oportunidad de uno ponerse nada nuevo. Hay un dicho en inglés que le dicen: "No se le puede enseñar a un perro viejo nuevos trucos". No sé Exacto. cómo se diría ese dicho en español, pero, Sí. pero eso no es cierto, porque la edad es solamente una un No, y número, un hoy número, día no tiene hoy día tengo 64 años y medio, ¿okey? entonces tenías 61 años más o menos cuando empezaste. Entonces, cuéntanos esa parte de tu historia, de cómo fue antes de eso. O sea, sé que en el libro hay mucho con respecto a tu pasado Ujú. y de por qué escogiste la palabra resiliencia para tu libro. O sea, esa palabra es algo que todos tenemos la capacidad de resiliencia, pero no todos usamos esas oportunidades en las que nos caemos para levantarnos y crear algo diferente. Entonces, cuéntanos cómo ha sido como ese proceso de mudanza. Te estoy haciendo muchas preguntas. Empecemos como, ¿cómo fue hace 4 años y medio cuando empezaste tu cambio de Pues salud? yo iba con el trayecto que llevaba toda la mayoría de mi vida. Llevo 41 años ahoritica en febrero casada, y mi esposo ha sido un eje ejemplar para mí, no desviarme completamente con depresión y cosas, porque me he tenido 26 cirugías. Y estuve en silla de ruedas, y Dios tenía un propósito mucho más grande para mí, hasta que yo como que descubrí el espíritu, la parte espiritual, el aspecto espiritual de que yo tenía que ver que mi vida valía una pena. Y creo que cambió todo cuando yo descubrí amarme a mí misma, que yo siempre pensaba en el pasado que eso era como egoísmo, como ser creído, que no, cómo se va, no, pero me di cuenta de que yo era un milagro, que Dios tenía un propósito mucho más grande para mí y que la mayoría de las cosas que me habían pasado eran lecciones, eran oportunidades de aprendizaje. Entonces, cuando vi todo eso y empecé a leer más de psicología y todo eso, dije, yo tengo resiliencia, yo soy resiliente. Y esa resiliencia me ayudó a nutrir el alma, y de ahí salió el título, La resiliencia nutre el alma. Pero fue como que todos esos pedacitos del rompecabezas yo nací con un rompecabezas, ¿ok? Y creo que todos nacemos con eso, pero a mí me quitaron los pedacitos con tanta mudanza, tanto trauma. Y entonces yo siempre preguntando, pero no sabía cómo recibir la respuesta que necesitaba para seguir adelante. Pero aún así, creo que mi terquedad era lo que no me dejaba vencer, porque entonces eso era lo que yo me sacudía y yo decía, no, pero eso tiene que ver todo con resiliencia, porque empecé a hacer esa lista
de como un examen de conciencia, de decir, ¿por qué se repiten patrones? ¿Por qué es que siempre le voy con todo, hago lo mejor, digo lo mejor y de repente se me cierran las puertas? Y era que yo le tenía temor y miedo a lanzarme fuera de lo que ya estaba acostumbrada, de esa zona de confort. Pero cuando empecé a descubrir que sí, no, no, hombre, es que mira, sabes 2 idiomas, o 3 porque aprendiste el francés en la escuela y todo eso. Entonces, date cuenta de todo lo que tienes, de todo lo que has usado, que tal vez no, y eso era las creencias limitantes me estaban cegando, me estaban bloqueando lo que yo había ya logrado, pero yo no lo veía como nada especial porque me cegaba todo lo que me ofuscaba, lo que me deprimía, todo lo que me decían, lo que me contradecían. Entonces, Sí, eso creo que son como sí, velos que están ahí, no dejan ver la realidad que está ahí, porque tienes estos velos que han sido fomentados por tu familia, por las situaciones, por las o personas que por te mí misma. educaron o por ti misma, correcto, o por creencias que uno sí, uno se creyó las cosas que de pronto escuchaba en la mente de uno y no dejan ver. Entonces, estos velos están allí y hasta que no pudiste empezar a quitarlos, que ¿cómo hiciste eso? ¿Qué fue tu trabajo para empezar a quitar Haciendo estos velos? Creo que haciendo listas fue lo que más puedo explicar ahora, y mucha introspección, mucho examen dentro de mí, decir: "Okey, si te sientes capaz de eso, ¿qué es lo que te traba?". O sea, esas clases de preguntas me estabas haciendo, no al resto del mundo, sino a mí misma. Y empecé a hacer la lista, y entonces veía que ciertas cosas se repetían, y dije: "Okey, ¿cómo lo elimino?". Y ahí fue cuando yo empecé a decir, a descubrir lo que sí valoraba y lo que no necesitaba en mi ambiente de mente, y empecé a ver una visión mucho más grande, o darme cuenta de todas las bendiciones que había recibido en el pasado, que yo decía que yo era una maldición, que a mí no me había salido nada bien, resulté en silla de ruedas, sí, estoy casada, pero no le pude dar hijos a mi esposo. Yo me contradecía todo lo que había hecho bien y no veía lo logrado que esto. Hoy en día ya dejé de hacer eso, es práctica, es mucho mirarse a uno y es duro, no digo que es fácil, pero eso de querer rendirme y la edad también me estaba diciendo ya, no, pues ya se pasó la hora, no, mijita, ya eres senior citizen, olvídate, así como naciste estás. Y pero no, mentiras, y ahora me doy cuenta que me siento mucho mejor ahorita a los 25 que a los 25 cuando estaba jovencita y llena de vida. Y el cambio de estilo de vida con el ejercicio, con la nutrición, con todo el ambiente tóxico, lo removí de alrededor y todo eso tuvo que ver muchísimo con yo darle una perspectiva distinta a mi vida. No, o sea, ese es un resumen, pues, excelente y súper buenos tips para la gente, porque sí, Ujú. no es algo fácil, porque en últimas uno también se acostumbra, así sea algo malo, uno se acostumbra a lo malo. La mente dice, no, como dices, me Bien. quedo aquí porque esto es lo que me acostumbro. Entrevisté a alguien cuando empecé mi podcast hace 4 años y algo que ella decía es que ella llegaba, estaba metida en el hueco, decía, no solamente estoy metida en el hueco, sino que ya he metido colchón, almohada, cobijita, es como que ya, aquí me quedo. Se llama Sí, se Francisca protege uno Arbeláez, como sí, uno de mis podcasts, sí, ajá. Que sí, como que no, me quedo aquí, sí, como que para porque sí, es más cómodo eso que tratar de ver cómo pongo una escalera para salirme de este hueco. Y la mente le vuelve a uno a repetir esos ciclos de volverlo a tirar allá, porque es lo que ujú. conoce y es lo, así sea, como dice, mejor, bueno, ¿qué más? Bueno, es como el dicho, yo ni los dichos me lo sé, bueno conocido, malo conocido que bueno por conocer o algo así. Entonces es como que se queda uno en lo que sí, lo que está en el área de confort. Eh, or it is Entonces, what it is. Eso es lo que eso ese es lo dicho que en es, inglés, ajá, es lo que es, pero no eso no es no, verdad. no. Eso no es verdad. Tú lo vuelves lo que es. Exactamente, sí. Entonces es hasta que uno no sale de no se baja de ese tren de pensamientos y se Ujú. baja y dice, no, usted siga, si quiere seguir usted pensando en esas cosas, que siga el tren adelante. Yo me bajo de aquí, yo voy a coger, Sí, yo voy a coger otro tren en otra dirección, formar mi así es. vida de una manera diferente y Sí. ahí vamos para adelante. Entonces, la palabra resiliencia, todos tenemos esa capacidad de ser resilientes.
Ujú, Ahora, puede ser un músculo que se va también creando a medida que vamos teniendo experiencias en las que tenemos oportunidades de crecer. Y es ujú. basado en cómo reaccionamos y cómo respondemos a esos retos que vamos formando este músculo. Entonces, cuéntanos algunos de esos retos en tu vida. Dijiste ya todas las partes. ¿Cuántas cirugías? ¿27? 26 cirugías. 26 cirugías, 49 mudanzas. Esas fueron antes cuando eras chiquita. ¿Cuántas fueron de cuando eras niña y cuántas fueron ya como adulto? Las primeras cirugías fue de me sacaron las amígdalas, eso no es nada, pero las cirugías mayores que me han ocurrido fueron ya hace en el 1991, que ya estaba adulta, ya tenía 30 y algo años, ya no tengo ni las matemáticas de cuánto hace, porque he borrado eso de mi mente, pero me di cuenta que ahí ya las cosas eran distintas, porque yo tenía que aprender a responder en una forma distinta. Sí, tuve cirugías, pero si yo no me hago esas cirugías, hoy en día no estoy parada. Hoy en día no estoy caminando. Hoy en día no hubiera salido de la silla de ruedas. Hoy en día no hubiera puesto mi como mi enfoque en cuidar mi cuerpo, porque yo me había rendido en una cierta forma, yo me había rendido que mi cuerpo ya no me iba a servir en la forma que nací, pero a la misma vez no había visto que podía salir de eso haciendo ejercicio, y todo el proceso que me hicieron de cirugías, porque yo tengo una caja que es como un marcapasos, que lo entran por la columna vertebral y manda una señal al cerebro diciendo: "Nada te duele", porque antes yo no me aguantaba los dolores. Yo estaba tomando 14 pastillas, pero eran narcóticos, o sea, el doctor me decía: "Tú deberías estar ahí echada en el piso, no moviéndote", pero otra cosa que me ayuda a mi cuerpo es que yo tengo mucha resistencia. Y creo que esa es la terquedad que digo que que me corre por las venas y no me voy a rendir y no importa lo que me hagan o me pase. Y eso es la resiliencia que sí está innata en mí, o que yo no lo había descubierto. Entonces, esos retos de las cirugías me ayudaron a concentrarme en buscar algo distinto, y por eso me metí a la universidad después de ya me había graduado del bachiller hace años, y me metí a la universidad porque yo no quería estar en frente de la televisión mirando a Oprah y todos los canales locos de del y dije: "No, no, más bien edúcate, edúcate". Y la educación ha sido una cosa que me ha fomentado esa resiliencia igual, porque siempre me distrae, era como mi cobija de protección cuando yo era joven. Yo no quería estar en casa en el ambiente tóxico, entonces yo iba a la escuela y me sentía mejor porque estaba aprendiendo. Sentía logros, sentía que las profesoras y los profesores se daban cuenta de que yo sí era una estudiante muy buena, muy calificada para todo lo que hacía. Entonces yo dije, pero ¿por qué eso no lo ven en mi casa? Y entonces eso creo que es lo que me ha ayudado a salir adelante, pero sí es mirar, es examinar todo ese pasado y verlo en una perspectiva completamente distinta a lo que tenía yo en mi mente. Increíble. Sí, o sea, esa es la parte entonces médica de todo lo que hiciste, todas las cirugías que tuviste, el dolor, lo que estabas hablando, o sea, del hecho que tuvieron que implantarte algo para que ya el cerebro no te esté mandando esas señales de dolor que tenías, porque si no, pues con Sí, narcóticos, pues no sé, estarías quizá todavía echada en la cama. no, pues, estaba a punto de suicidio. Sí, Yo no, estaba es que eso enloquece a a cualquiera. sí. Cuéntanos de las mudanzas. Entonces, 49 mudanzas. Ujú. ¿Cuántas de esas entonces, así como estabas ahorita hablando sobre tus cirugías, cuántas de esas fueron de niñez, de que si tus Eso padres se eso mudan o te fueron mudan? la mayoría fueron durante mi niñez hasta los 22 años. O sea, de 49 mudanzas, básicamente casi hasta los 22 años. Sí, y luego las Wow. otras mudanzas, desde que yo me he casado, solo me he Sí, mudado 3 veces. increíble. ¿Por qué era tanta mudanza cuando eras niña? Ahí mi papá y los que son colombianos conocen quién es Jorge Eliezer Gaitán. Él iba a ser presidente. Mi papá, ese era mi tío abuelo. Y yo nunca supe esa historia, pero sabía que algo le ocurría a papi porque nunca nos quedábamos en un sitio, pero yo creía que era
que era como no sé, un antojo de mudarse cada rato, pero él tenía como una psicosis de lo que había visto, porque él estuvo presente cuando asesinaron a mi tío abuelo. Entonces él no estaba contento, tenía como persecución en su mente de que alguien lo estaba buscando Delirio a de matar a él. persecución, ajá. Sí. Entonces, creo que eso fue lo que causó tanta mudanza para mis padres y yo, como no tenía dicho que me quedaba en un sitio. Y aún así, con adulta, porque mi primera cita con novios o lo que fue a los 19 años, y ahí me metí a la Fuerza Aérea, o sea que yo no tenía una niñez ni un ¿cómo es que se dice? Adolescencia normal, todo era como medio relajo en mi vida comparado a lo que yo estaba viviendo, especialmente en Estados Unidos. Yo me vi que tenía mucho más libertad en los chicos y yo dije, pero ¿por qué yo no puedo? Si estoy aquí, ¿por qué no vivo como ellos? O hagan como los romanos, ¿no? Eso se me metía en la cabeza, pero entonces yo me di cuenta que era que mis padres me estaban protegiendo. Eso no lo había yo admitido por mucho tiempo. Yo decía que qué crueldad. Y ellos dijeron que yo fuera un error y yo los estaba maldiciendo a ellos igual y aumentando ese trauma que había escuchado. Y ahora me doy cuenta que mi mami, cuando me dijo eso, que tú eres un error, no queríamos hembras, tal vez tuvo un día malo, tal vez no nací con un manual para educarme, pero ahora aprecio en una forma que suena ridículo, pero aprecio todo lo que me ha pasado y todos los traumas que he recibido porque me han enseñado mucho a comprender la humanidad. Y veo ahora que sí, tal vez yo no fui mamá y tal vez yo hubiera pasado por algo similar y tal vez yo hubiera siguiendo, dejando ese legado de que, uy, no, póngase De trauma generacional. eso, Ujú. ¿no? Entonces yo dije: "No, no, es por eso nos mudamos tantos", y creo que era lo que papi estaba sufriendo mentalmente, y a él le dio Alzheimer's, que como yo estudié en la universidad médica, aprendí mucho de eso, y creo que Dios me estaba poniendo todo eso para que lo viera en una forma distinta, y eso me ayudó a comprender mucho mejor lo que me había ocurrido por tantos años. Wow, gracias por contar esa historia. Y es importante saber eso, porque sí, muchas veces no tenemos compasión hacia nuestros padres, pero en últimas todo el mundo hace lo mejor con las herramientas que Eso, les han dado, ¿no? Entonces, a veces, si uno tiene un poco de esa compasión hacia ellos, así sea que hayan dicho cosas como lo que dijo tu mami, puede ayudar a, quizá no necesariamente se tenga que olvidar lo que se le dijo a uno, pero puede tener uno un sentido de perdonar cosas sí, se le han dicho a uno o la forma como ha sido tratado. Ahora, hay cosas que quizás son imperdonables y eso sí, también no sí, necesariamente alguien se tiene que quedar en una situación abusiva, ni tóxica, ni nada, solo porque, ay, pues no, no, no. no, eso no es lo que estamos diciendo, pero sí se puede ver como en el caso tuyo, estás viendo en tu historia como solamente como pedacitos de la persona que eres ahora, que te ayudaron a crear Y sé quién eres que ahora. mis padres ya se fueron y Dios me dio el privilegio. Y eso es un privilegio, porque yo creo que si hubiera seguido en el mismo patrón de vida que había estado todos mis 60 años, yo nunca hubiera acudido a regresar a ayudar a mis padres durante sus enfermedades. A mami le dio cáncer, a papi le dio Alzheimer's, fuera de eso sufrió del corazón. Yo vine después de no haber visto a mis padres por 8 años. Yo vine y me aparecí en el hospital y por primera vez en mi vida, papi ya tenía el Alzheimer's, pero nadie se lo había descubierto y yo me di cuenta que él estaba hablando como repetía cosas y no se acordaba de tanto y como esa experiencia médica que tuve, yo dije: "Guau". Y le pregunté al neurólogo y le hicieron examen y sí, seguro que tenía el Alzheimer's. Pero ahí, por primera vez que me aparecí en el hospital, mami no estaba presente y papi, sin palabras, ya no estaba lúcido y le dieron 3 ataques en el corazón. Yo me quedé 2 meses en el hospital con él. Yo no sé cómo no lo perdimos, pero ahí me di cuenta de que mi papá me quería. Y él, como nos mudábamos tanto, él también estaba viajando durante tanta mudanza y yo nunca tuve ese tiempo de calidad con mi padre.
no lo conocía, él no me conocía a mí, él no me no, o sea, solo era de vista. Y sin conversar con él, por primera vez, él cómo reaccionaba, sonreía, le salían lágrimas de gozo y yo, ¡wow! Siento el amor de un padre, siento el amor de mi papá. Sí me quiere y no me tuvo que decir, ¿por qué no me había dado cuenta antes? Eso para mí fue lo máximo. Y luego con mami me demoré un poquito más en el proceso, pero yo me quedé en el hospital con él y luego me regresé a casa porque vivía en otro sitio y recibo una llamada de mami, vamos a perder la casa. ¿Y por qué? Porque papi era el que manejaba todas las finanzas y él había hecho un arrebato de todas las finanzas. Y yo dije, wow, mami, pero ¿cómo así? Y el doctor me descubrió cáncer y yo, oh my God. Y me acordé, yo fui una radioterapista, yo traté pacientes de cáncer. Ellos me enseñaron a mí a vivir. Esos niños que se estaban muriendo, yo les veía una gotica de gestión. Mira, ¿por qué no se sonríen conmigo? Yo quiero acordarles de sonrisas, de qué es lo que es gozar un minuto. Sé que estoy enfermo y no sirvo para nada, pero y eso a mí me impactó muchísimo, y creo que esos son los caminos que va uno por la vida aprendiendo. Y me di cuenta y me dije: "Dios me estaba enseñando a vivir viendo la muerte". Y gracias a Dios me acordé de eso, y fue clave para yo reaccionar en una forma completamente distinta a unos padres que me habían maldecido en mis ojos antes. Y regresé, nos mudamos de donde estaba, ya teníamos casa, estábamos contentísimos viviendo en una isla en Charleston, South Carolina. ¿Quién se quiere mudar? Regresé a donde estaban mis padres, les ayudamos a recuperar la casa y todo, pero mami aún le creó demencia también la enfermedad. Y entonces era mucho trauma en sí, pero a la misma vez ya tenía como a papi en mi esquina y yo dije, wow. Pero mami con la demencia dijo, no, su papá ya no quiere que me habían dejado a mí todo el proceso de papelería y todo, el permiso de yo manejar todas las relaciones con su vida. Y mami la rasgó, la rompió, le quitó el poder, el Estado se apoderó de papi y ahí fue cuando yo dije, ¿para qué hice todo esto? ¿Para qué hice todo esto? Pero mi fe ahora sí ya la tenía más, estaba más agarrada a la fe. Entonces, Señor, tú te encargas de esto, yo dime por dónde manejo. Y mami por fin, perdimos a papi, papi se murió, pero lo pusieron en group homes, en casas porque ya era el Estado quería quitarle la plata y lo iban a poner donde les daba la gana y eso me partió a mí el alma y le pregunté: "Mami, ¿pero para qué? ¿Para qué vivimos a ayudarte si eso es lo que le van a hacer? Están abusando de papi y ahora te van a abusar a ti, porque yo no voy a estar encargado de ninguno de los 2". Y algo, no sé qué pasó, creo que fue oración de muchas personas, igual ni yo estaba determinada de que eso no iba a pasar. Si pasó con papi, no iba a pasar con mami. El día que papi se murió o estaba ya en su cama para morirse, le prometí, le hice una promesa. Te prometo, papi, que pase lo que pase, mami no va a sufrir como tú sufriste. Y gloria a Dios, mami se murió, pero murió en la casa. Y mi esposo fue el último que estaba con ella. Entonces eso para mí fue como una clausura enorme de darme cuenta de que todo lo que yo había sufrido, todo lo que había pasado por, era un camino que me iba a recompensar en una forma enorme. Ahora, ahora me siento más bendecida que nunca. Sí, los extraño, pero sé que ellos ven que su hija salió más o menos, ¿no? Y eso para mí Más o menos no, mucho mejor que más o menos. Tan es que sí. hermosa. Yo no sé, es increíble, increíble y es un milagro que eso, por eso es que yo quiero dar este mensaje de esperanza, de resiliencia, de no vencerse, porque no importa lo que nos esté ocurriendo en el momento, eso es temporal. Tienen que ver el panorama enorme, están vivos, han sobrepasado, han sobresalido, han sobrevivido muchas cosas. Date cuenta de lo que Dios te tiene haciendo. Él no te tiene aquí como vago. Usa lo que has vivido para ayudar a otras personas. Y eso es lo que estoy haciendo. Y por eso es que me siento como jovencita.
Eso Ajá. Ay, Marty, qué belleza, gracias. Tienes un alma, un corazón gigante y de mucho amor. O sea, te he conocido personalmente también y sé el amor. Ahora, algo que también tienes que no ha salido a la luz en este episodio es un sentido del humor buenísimo. Eso sí que lo tienes. Cuéntanos cómo el sentido de humor que tienes también te ha ayudado en tu proceso de todo, porque cuando uno ha pasado por tantas cirugías, cuando ha pasado por tantas cosas, o en qué momento fue, o sea, ¿lo tenías siempre o lo descubriste después como una forma y una herramienta de salir adelante? creo que yo lo he tenido, pero a la misma vez aprendí a reírme de mucho. Okey. Y, el implante que me pusieron, a mí empezaron con ponérmelo en la nalga, aquí detrás, pero en ese entonces era Jane Fonda y Buns of Titanium, ¿okey? Para mí eso fue chistosísimo, porque dije: "Oh, ya tengo uno de titanio", y la Una nalga. nalga de titanio, ajá. Entonces, me sentía fuerte y capaz, ¿no? Pero entonces, así fue que aprendí. Y, yo varias cosas de estar en silla de ruedas, a mí me daba risa porque mi suegra me había comprado uno de esos ganchos que agarra uno todos los tarros del y yo lo agarraba, así lo podía detener y ya, ¡pa! ¡Pum! Y rompía todo. Y yo: "No, mijito, no sirve para nada". Así, entonces, es varias cosas. Y mi esposo me ha ayudado mucho a desarrollar ese sentido de humor. Pero sí creo que yo lo tenía como ahí, no tan despertadito, pero hoy en día ya me aprendí a reír de mucho. Y eso me ayuda en actividades. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprender Sí, a resaltar eso que nos saca adelante. Esa sí. es la resiliencia que he descubierto yo. Sí, no, tienes toda la razón. Sí, a veces hay varias cosas que están allí, de nuevo, que los velos que a veces hemos puesto no nos dejan ver de nuestra propia personalidad que están allí y que son herramientas que pueden ayudarnos, ¿no? Tanto así, en tu caso, herramientas como la fe, herramientas como la familia, el aspecto del apoyo que tenías también de tu esposo en todo ese proceso también te ayudó muchísimo en todas tus cirugías y todo, porque pues si estabas así con tantas cirugías, tenías que depender de Desbaratada, otros. Sí, sí. tenías que depender de otros. Y la parte también de pues, la risa, el humor, y también ahora es ese aspecto de servicio. Hablemos cómo la parte de servicio es algo que ayuda, servir a otros. ¿Cómo funciona el servir a otros en ayudarnos también a nosotros o sea, por simplemente por osmosis, más o menos? Sí, no, y eso también lo noté cuando empecé a hacer introspección. Dije: "Guau, okey, ahora me estoy enfocando en lo bueno que me ha ocurrido". Estoy sacando el relajo del garaje de equipaje emocional que había acumulado en mi mente, pero a la misma vez me empecé a enfocar en otros. Y ahí, ese enfoque, cuando uno se distrae con otras cosas, se va uno alejando de tener eso constante en la mente y nadando ahí que bloquea y te hace, sí, te vuelve a hacer ciega, porque cualquier cosa mala que pasa, eso es lo primero que tenemos pendiente ahí, pero si estamos ocupados haciendo algo bueno, hacer algo voluntario. Yo ayudo muchísimo a los ancianos. Okey, y eso fue desarrollado por haber estado en la radioterapista y todo, pero no pude seguir con esa carrera por mi condición física, por estar en silla de ruedas y todo eso. Entonces, eso creo que me ayudó a mí a ver también en una forma distinta todo. Y eso es lo que digo que me ayudó mucho a aprender de la humanidad. Entonces, cuando uno se mete a enfocarse en ayudar a alguien que uno tiene tal vez esa habilidad de escuchar o de hacerlo sonreír o simplemente algo simple, te das cuenta que eso es como un mensaje, decir, mira, sí vales para algo, sí sirves para algo. Entonces tú te enfocas en eso, se te olvida tanto lo que estabas preocupando, obsesionando, te estaba enfermando. Y yo vivía muy enferma igual. Ahora, yo no he tenido una gripa en 2 años y medio. Eso es increíble con todo lo que estaba pasando con la pandemia, ¿ok?
Y cuando me dio el COVID fue muy breve, creo que 2, 3 días y ya, ¿ok? Entonces, eso me ayudó a aprender que es esencial tener esa salud, tener esa mente, en un ambiente mucho más con claridad, con enfoque en lo que verdaderamente tienes en las metas de tu vida, de quieres lograr y dejar y ya. Entonces eso me ayudó a poner un plan en efecto. Diariamente veo que todo lo que estoy haciendo me lleva más cerca por el camino correcto a donde quiero llegar. Excelente. Excelente, gracias por compartir todo esto. Marty, ahora los que están escuchando se van a volver lectores porque también van a leer entonces tu libro ahorita. Esta entrevista la hicimos en inglés, el libro está en inglés y también ahora está en español. Entonces, aquí antes de cerrar, cuéntales cómo pueden conseguir el libro, de qué manera. Amazon, en Bookstore, ¿en Está en dónde? Amazon y Sí. pienso publicarlo en varios otros sitios, pero todavía no. Apenas está en Amazon y busquen La resiliencia nutre el alma. ¿Sabes si se puede comprar en otros países también? O sabes Sí, si sí, sí, se puede comprar en Europa y han en habido personas Sudamérica en Suramérica. también? Ok. Sí, Entonces, en Amazon pueden encontrar La resiliencia nutre el alma por Marty M. Smith, ¿no? correcto. Marty. M. Smith. Y Y también así tengo pueden, un webpage, un website que es ¿sí? martymsmith.com y ahí Ajá. también se puede buscar el libro. Ah, ok, Y te manda directo a Amazon. O sea, cualquiera de las 2 te lleva a Amazon. Amazon, ok. martymsmith.com y voy a poner eso todo en los datos aquí de este podcast. Marty, ¿algo más que quieras compartir con los que están escuchando antes de que cerremos el podcast? Simplemente que acuérdense que la persona más importante, yo sé que queremos ser amados y queremos ser reconocidos y queremos ser escuchados, pero tienes que hacer lo mismo contigo, hacer lo mismo contigo, escúchate, reconoce que has hecho cosas buenas en tu vida. No te golpees, no te autosabotees por cosas malas que pasan, que velos como oportunidad, velos como un chance de aprender algo útil y más que todo, compártelo con las personas a tu entorno, porque ahí te vas a dar cuenta que no solo te transformas tú, si transformas todo el ambiente alrededor tuyo, porque a mí, mi esposo dice que se casó con una nueva, pero yo sé que me quiere porque me ha quedado por 41 años, pero eso, es que no se rindan, miren a lo bueno, siempre acuérdense que tienen que tener fe en ustedes mismos, tienen que reconocer una fe, sea la fe que sea, pero enfóquense en el milagro que son, porque cada uno somos únicos, cada uno tenemos algo por ofrecer, porque Dios nos ha hecho variados para esa razón. Las últimas palabras de este podcast, pero no las últimas palabras de Marty. Muchas más cosas por venir de Marty. Si quieres estar en contacto con Marty, ya saben, la página web la voy a poner. Y Marty, mil gracias por compartir no solo tu libro, sino tu alma aquí con nosotros y tu historia. Gracias. Gracias a ti, Kenra. Verdaderamente es un placer siempre estar. Yo te conocí en persona y quisiera que fuéramos vecinas porque tenemos mucho de colombiano y todo eso. A la misma vez, cuando yo conozco a alguien colombiano, yo digo, wow, de lo que me perdí no es quedarme allá, pero a la misma vez no hubiera sido la persona que soy hoy en día. Así que mil gracias, mil bendiciones. Te deseo éxito y todo un año muy próspero con todo lo que haces. Igualmente. Abrazos, Marty. Un abrazo.